Bueno, les decía que vamos a ver la unidad 5, y si bien es cierto que en el programa hay 2 unidades más, que es la 6 y la 7, y que habla específicamente y hace referencia a lo que tiene que ver con la parte de planeamiento, como los profes que estamos en esta materia y las profes que estamos en la materia de arquitectura en quinto año somos las mismas, hemos hecho una planificación de tal manera que esta parte que dice las 5 y las 6, perdón, 6 y 7 de mi programa, lo vemos en la introducción en quinto año. O sea que es como que esa parte la hemos trasladado porque se unía más con los temas que vemos en quinto. Y hemos destinado mayor tiempo para esta unidad y poder resolver ese trabajo práctico que es la complejidad que lo está pidiendo la ordenanza. La ordenanza esta, la 1030, esa ordenanza que está emitida desde el Consejo Superior de la UTN, en donde nos marca a los profesores cuáles son los temas que tenemos que trabajar dentro de lo que es la materia de diseño arquitectónico, planeamiento y urbanismo, ¿no? Entre muchos otros temas que hemos estado viendo, habla también de que tenemos que abarcar lo que tiene que ver con la problemática proyectual, lo que tiene que ver con la distribución de espacios, lo que hace referencia al análisis de los requerimientos y condicionantes de un proyecto, y a lo que tiene que ver al desarrollo de proyectos básicos, entre los, vuelvo a decir, los temas que ya venimos viendo. Entonces, esta unidad que vamos a ver hoy día tiene como objetivo eso, de poder conocer algunos de los muchos métodos de diseño que pueden aparecer o que puedan encontrar alguna bibliografía. Si bien es cierto que es un tema como muy específico de arquitectura, pero nosotros con la profe Roy, que tenemos 23 años dentro de estas materias, me asusta comentarlo así, pero es la verdad. Hemos ido aprendiendo, porque aprendemos también y adaptando todos los contenidos que pide esta ordenanza, dirigida específicamente a lo que es la parte de ingeniería. ¿Sí? Entonces, por eso si ustedes van a las redes o encuentran una bibliografía que hable de lo que es un proceso de diseño, puede haber muchísimos, muchísimos. Por eso digo que no se asusten cuando lo vean. Pero esto hemos ido acomodándolo y adaptando a los fines y a las competencias que tienen los ingenieros. Por lo tanto, vamos a trabajar entonces con esta unidad, como les decía, que intentamos mostrarles algún método que tiene que ver y que lo pueden utilizar para hacer un diseño o un proyecto. Estos métodos que nos van a permitir que ese proyecto sea ordenado, eficiente y, por supuesto, lo más importante cuando trabajamos con este tema tiene que ver con el tiempo mejor aprovechado. Siempre pasa eso, ¿no? Y ahí aparece este tema de que, mira, se apagó la cámara. En algún momento de su vida profesional les va a llegar a ustedes una situación real, una situación problemática, ¿sí? En donde tienen que poder dar una respuesta y viene, por ejemplo, y les dice, ingeniero, necesito que resuelva esta situación de lo que es la zona de la quebrada con un nudo vial, por ejemplo. O resulta que se está por hacer una adecuación del dique para una zona turística y tenemos que trabajar con la parte de caminos, hay que trabajar con lo que es el puente de recorrido del dique, etcétera, etcétera. Entonces, esa situación que nosotros nos piden, problemática, que es real y que tiene una determinada complejidad, ¿verdad? Es un problema que nosotros lo desconocemos, siempre. Por supuesto, es algo nuevo. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Me llega a mi escritorio en donde yo tengo que ponerme a trabajar en una situación bastante ajena a mí. Entonces, ¿qué pasa? Siempre cuando viene ese problema, dice, ingeniero, resuélvalo, pero nunca le va a decir cuando quiera y como quiera.
siempre lo van a decir para ayer. Por favor, que estamos con los plazos vencidos, qué sé yo, porque en la vida real es eso, es así. Necesito que por favor le demos solución. O la otra, se apaga la cámara, no sé qué está pasando, es que de pronto estemos trabajando dependiendo, no de manera independiente, sino trabajando en el Estado. Tome, resuelvo esta situación para ayer. Y tenemos que hacer horas extras, nos tenemos que hasta la tarde, o nos tenemos que llevar el trabajo a casa. ¿Por qué? Porque los plazos nunca son los ideales. Nunca dice, tome, piénselo, arme como usted quiera, cuando quiera. No, 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 no pasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí es cuando nosotros necesitamos de estos métodos o sistemas. Un método para que nosotros podamos seguir, que podamos ir desarrollando o como llevando a cabo ese proceso. ¿Para qué? Para que podamos encontrar esa solución del problema que se nos ha planteado. Y cuando decimos la solución, abarca diferentes aspectos que es muy importante que los debamos ver. Por eso es importante que planteemos esta situación que tiene que ver con un método. Ese método que puede hacer referencia a cómo voy a trabajar para, como decía, la construcción de una fábrica, como para hacer la mejora o el acondicionamiento de lo que es la parte de la UTN, por dar un ejemplo, ¿no? O por supuesto, de pronto cuando nos recibimos, ¿qué es lo que pasa? Siempre aparece la familia. ¡Ay, se recibió mi sobrino! Ahora me va a hacer el cálculo de la piecita que voy a poner en el fondo. Porque así vamos a empezar a trabajar. Sí, yo lo que quiero que ustedes por ahí nos bajemos un poquito de decir, somos profesionales, pero no es que vamos a salir, vamos a ir a dirigir el dique en San Francisco, ni que vamos a ir a hacer una avenida de circunvalación en la zona de Santa Fe, que es uno de los lugares con mayores complejidad desde el punto de vista vial. No, siempre empezamos con el cuartito o mamá nos dice, che, Agustín, hace el cálculo que vamos a poner un techito, una pérgola para una viña que tengo ahí en el fondo, una cosa así, ¿no? Pero bueno, es la mejor forma de aprender. Entonces es lo que nosotros desde esta cátedra siempre tratamos de ver situaciones reales. Porque estos problemas que a nosotros nos llegan a nuestro escritorio son problemas que debemos considerar ese aspecto desde el punto de vista, primero la estética, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿cómo va a quedar impacto, o cómo va a ser esa obrita que yo hago, el impacto que va a tener? Bueno, ¿y eso quién lo va a definir? Que lo veníamos viendo en las unidades anteriores. El tema de los materiales. Es decir, si yo estoy localizada, ubicada en un sitio o en un terreno que tiene toda una zona verde, y tal vez tendré que poner algunos materiales que haya una armonía con esos materiales. Pero por supuesto que también eso me lo va a dar la forma. Es decir, de pronto pongo una forma como muy específica, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Cómo resolví constructivamente esa forma? ¿O qué sistema constructivo tengo que aplicar? Entonces, fíjense cómo vamos considerando diferentes aspectos que hacen la situación o que me generan la respuesta a este problema que hoy o que de pronto aparece en nuestro escritorio. Y entonces aparece este famoso método para proyectar, ¿sí? Ese método que nosotros, como les decía al principio, no es el único, ¿sí? Pero nosotros consideramos que es uno de los métodos más convenientes para el perfil de ustedes, los ingenieros. Fíjense en esta situación que está diagramada o esquematizada, en donde tenemos dos valores, dos aspectos que debemos considerar. Uno que es el tiempo que nosotros vamos a disponer, como les decía, para dar respuestas a ese problema que está representado por ese segmento OA, le llamemos, a ver, ustedes me dicen si se ve mi mouse. Sí, sí se ve perfecto. Yo por lo menos lo veo re bien. Es este segmento que yo tengo acá, es el que me estaría representando
lo que es el tiempo del cual yo voy a disponer para trabajar en esta situación problemática. Y luego tengo otra variable, otro valor que está representado en las abscisas, si se quiere, que es este segmento AB, que representaría la magnitud y la intensidad del problema y del trabajo que yo voy a enfrentar. Es decir, si mi trabajo va a ser muy fácil, muy difícil, si lo conozco para mí o es desconocido, eso es lo que va a representar este punto o esta valor, ¿no? Entonces, partimos de un momento, ¿sí? Que es cuando llega ese problema al escritorio, cuando me lo presentan, y es la situación que yo tengo que resolver. Y de pronto tengo que llegar a este punto, a dar la solución al problema, que es el punto B. Ese punto va a ser donde yo voy a terminar, donde voy a finalizar esa tarea, ese trabajo que me llevó para poder elaborar un anteproyecto. Lógicamente que el camino más natural que pareciera que nosotros tenemos que recorrer es este, desde O hasta B, tranquilamente, el camino más natural, digamos, ¿no? Para que podamos alcanzar ese objetivo. Pero, como decía al principio, el tiempo que nosotros tenemos no es el tiempo ideal, no es el tiempo que yo quisiera tener para poder dar la respuesta necesaria. ¿Y por qué digo esto? No solo porque a veces nos apremia el tiempo que nos traen el trabajo, porque nos ponen un plazo, sino porque uno empieza a trabajar y siempre me va a faltar un poquito más. Entonces, por eso es importante que planteemos un método en donde yo voy a ir cumpliendo etapas, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo, vuelvo a decir lo que dije al principio, ¿cuál es el objetivo de ese método? Que este tiempo que me va a demandar a mí dar una respuesta a esa situación sea de la mejor manera posible, aprovechado, ¿no? Y en este método hay varias etapas, fíjense, que es lo que me interesa que nosotros vamos incorporando. Etapas que vamos a cumplir para poder alcanzar ese objetivo. Y hay una primera etapa que es un punto C. Fíjense, este tramo que va acá, ¿sí? Es un tiempo o es una etapa de análisis. ¿Qué significa una etapa de análisis? El tiempo que yo tengo que destinar, el tiempo que yo le voy a asignar, ¿para qué? Para poder conocer ese problema que a mí me ha llegado a mi escritorio. ¿Por qué? Porque yo tengo que empezar a familiarizarme, decir de qué se trata este problema, dónde apunta, no lo conozco. Entonces tengo que empezar a conocerlo. ¿Y cómo lo voy a conocer? En el caso de que si tuviésemos que trabajar, por decirles, con una vivienda, voy a tener que empezar con el trato. ¿Qué es el trato? Bueno, es decir, viene un cliente a mi escritorio, a mi estudio, y les viene a Moreno, por ejemplo, a plantear una situación que necesita un cálculo. Y yo voy a tener que trabajar con el cliente y hablar y hacer una serie de interrogaciones que me van a dar información para yo conocer la situación problemática de la cual estoy tratando. Es decir, es una etapa en la cual yo voy recogiendo toda la información necesaria, ¿sí? Acá no pasa más que es una simple situación, una simple etapa en donde yo, bueno, tengo la información, si es el caso de que me toca armar una propuesta de un puente turístico, bueno, tendré que empezar a ver cuántas personas van a circular, para quiénes están destinados, quién me lo plantea, qué tipo de turismo, si es turismo de montaña, si es turismo de delegaciones. Es decir, toda esa información me va a permitir a mí tener conocimiento de lo que sería mi situación problemática. Entonces acá no aparece más que información técnica, si se quiere. El clima que voy a tener en ese lugar donde voy a emplazar ese puente que va a cruzar un lago por el turismo, tendrá que ver con una información del tipo de funcionalidad, es decir,
si va a servir solamente para turismo o no. Miren, da la casualidad, ingeniero, que ese puente me comunica dos zonas de la ciudad que están totalmente aisladas. Entonces, toda esta etapa o ese tiempo que marca acá lo que es el O, entre O y C, es un tiempo de análisis, por eso le llamamos tiempo de análisis, ¿sí? Para recoger información, conocerlo, y habla ahí, si quiere ser un poco más poético, de una mente fría. No participa más que recoger información. Entonces, ya tengo toda la información, ya tengo todos los datos que yo necesito para un poco comenzar a plantearme y decir, bueno, llega acá en este punto en donde, ¿qué pasa? Y llega un punto crítico. Un punto crítico, ¿por qué digo que es crítico, pero es decisivo? Porque con toda esa información que yo tengo que empezar a hacer las primeras propuestas de materializar esa idea que yo tengo en mi mente. Porque a medida que voy recibiendo información, obviamente me voy imaginando cosas, ¿no? Entonces, llega en este momento acá a donde yo tengo que hacer, como que yo siempre digo, tengo que tirar la primera idea de cómo tendría que ser esa respuesta o la solución a ese problema que a mí se me plantea. Y acá entonces empieza un bagaje de información que de pronto me aparecen 50 ideas, porque me viene muchísima información, o de pronto no sé cómo, no me sale nada, no hay forma, no arranco. Es lo mismo que, a ver, si tengo que hacer una analogía, diría, cuando uno empieza a preparar una materia, ay, que no puedo, no me arranco y no me siento y no tomo ritmo y no sé, y tengo el escritorio lleno de información, de bibliografía y bueno, y montones de cosas, pero la mente no me responde, no puedo arrancar. Y en esta situación pasa lo mismo, porque tengo tanta información que a veces me cuesta poder hacer una propuesta, una primera idea de lo que sería la respuesta a esa situación problemática. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No hay que esquivarlo, como digo yo. No le hagamos el oso, no nos vamos para el costado. Al contrario, lo tengo que enfrentar, lo tengo eh, que desafiar, tengo que obligarme a producir alguna idea. ¿Por qué? Porque ustedes saben también que las ideas son caprichosas a veces, son caprichosas. Pero ¿cuál es el consejo? Siéntense, pónganse a hacer una línea, la otra, como quien dice, vayan a provocarlas a las ideas. Y no solamente en este aspecto, ¿eh? No solamente en este aspecto. Y acá voy trasladándome o imaginándome el año que viene, cuando todos comiencen a trabajar en su proyecto final. Este método, les cuento que hay muchos compañeros de ustedes que cuando han empezado con la tesis lo han planteado y han ido derechito a trabajar y les ha quedado re cómodo, ¿no? Entonces, por eso digo, esa primera idea que a mí me surge, aparece lo que se llama el esquicio, ese esquicio inicial. ¿Se acuerdan que hablamos de esquicio? Una resolución o un trabajo rápido, perdón, una propuesta para un problema rápido, en donde voy a empezar a bosquejar esa idea que yo tengo en mi mente. Pero aparece una y de pronto aparece otra, genial, vamos a aparecer dos y va a aparecer una tercera, o sea, va a aparecer una, después aparece otra que puede ser opuesta, después le puedo plantear una tercera para ver cuál voy a decidir, cuál va a ser la que voy a tener que tomar como idea inicial para comenzar a desarrollarla. ¿Por qué? Porque yo voy a tener tres ejemplos. Bueno, ¿cuál de los tres lo voy a tomar? Es importante saber, ¿no? No es decir, hay que tomar una decisión, porque ese momento que yo les decía que estamos parados acá, que es un momento crítico, también es crítico el momento de tener que decidir cuál es la mejor opción. ¿Y cómo lo voy a hacer? Siendo autocrítico. Autocrítico, que es una palabra que nos cuesta asumir. Es difícil, ¿no? Porque yo hasta acá
venía genial, toda esa información que ya está, que ya la sé, que la conozco, que ya está hecha. Pero acá aparece mi creación, mi propuesta, mi idea. Nadie me la dio, salvo que la hayan copiado por ahí, que se adapte, que a la larga terminan no siendo bueno las copias, ¿no? Entonces, este también es un momento crítico para que yo pueda analizarlo de manera como muy fría, que tenga que razonar, que tenga que pensar los pros y los contras de cada una de esas propuestas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí tengo que empezar yo a pensar cuál es el rol fundamental que cumplimos nosotros los profesionales. Y finalmente voy a poder avanzar en este recorrido en donde voy a hacer síntesis de esto que yo vengo a proponer acá. Esa síntesis que, que tiene que ver con diferentes aspectos. Fíjense que yo les marco ahí. Esta propuesta, perdón, este método, este sistema no es creación mía, ¿no? Esto es sacado de bibliografías, de, no, a ver, no me sale el nombre, Sacriste, del arquitecto Sacriste, él es el que hace esta propuesta de método de trabajo y que ha dado buenos resultados. Entonces, en esta etapa, pasamos ya a otra etapa que le llamamos etapa de síntesis, pero hay una serie de estados intermedios, ¿sí? Que son los que vamos a llamar preliminares. Todas estas líneas que ven acá están representando esos estados preliminares antes de llegar al punto A o terminar con el tiempo que yo tenía para llegar a alcanzar mi objetivo. Es decir, que a partir de la idea básica o el esquicio que yo planteo en el punto C o en este punto intermedio, por darle un nombre nomás, tengo que empezar a perfeccionarlo, tengo que empezar a desarrollarlo, tengo que empezar a pulirlo, ¿sí? Hasta que llega el tiempo más, hasta que llega otro momento, otra situación crítica, que es cuando se nos empieza a acabar el tiempo, ¿no? Ahí se nos empieza a apurar, parece que ahí empezamos a definir todo, porque ya está, se me llega la fecha de entrega y la arquitecta Nieto no me lo va a perdonar si entrego fuera de término, así que tengo que resolver la situación. Y tengo que empezar a tener en cuenta para poder tener un tiempo para poder concretar, para poder hacer ese dibujo final en donde o los planos, en donde yo voy a poder mostrar cuál fue mi idea. Pero también tienen que saber que este tiempo, como yo le digo hoy, en cuarto año, y hablando así como medio criollo, los dibujos, los planos, es lo que menor tiempo les tiene que llevar. Es al que menos le tenemos que dedicar tiempo. ¿Por qué? Porque yo acá, todo esto, si lo tengo procesado, analizado, pulido, verificado, está todo resuelto. Entonces acá solamente tengo que plasmar todo lo que yo ya analicé, hice síntesis y pude graficar. Y sobre todo, hoy en día, o hace unos años, en donde tenemos la facilidad de poder trabajar con lo que son los sistemas de representación gráfica, como es el AutoCAD, el SketchUp, el BIM, el 3D Max, etcétera, etcétera, que tenemos un ahorro de tiempo bastante importante. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? Voy muy rápido, yo me embalo a hablar y... No, profe, creo que vamos bien. Bueno, Por ahí, arquitecta, yo lo que le quería acotar es que sin duda, bueno, perdón, hay tiempos que por ahí no dependen de uno, ¿no? Por ejemplo, el trabajo interdisciplinario entre varios profesionales, sobre todo con otras disciplinas, ¿no? Con ingenieros, sociólogos, lo que profesional que pueda llegar a incluir algún proyecto de esto. Eso por ahí es importante también tenerlo en cuenta, y muchas veces la profesión la universidad no nos prepara para ese trabajo. no. Y
y después termina en complicaciones en la vida laboral, ¿no? Bueno, yo creo ahí un poco Eso es lo que como dice el arquitecto, que tiene de particularidad esta materia, que es un poquito donde tienen que darse cuenta cómo empezamos a trabajar de manera interdisciplinaria. Al ser una materia integradora, ¿sí? En donde a partir de ahora vamos a trabajar con la cátedra de instalaciones, con la cátedra que tienen que ver estructuras, con la cátedra de parte eléctrica, con la cátedra de instalaciones, no sé si la nombré, con el aspecto, con las cátedras que ven la parte legal. Entonces, eso, en este nivel, digo nivel de cuarto año, tal vez habrá que consultar o trabajar y hacer la integración con una cátedra que vieron en tercero, con una cátedra de segundo o una cátedra de primero. ¿Sí? Entonces, esa es la particularidad de esta materia. La integración con las otras materias que nos lleva a trabajar de manera interdisciplinaria, porque tenemos que hablar con distintas especialistas en diferentes temas, y hoy en día también yo estoy convencida que los profesionales en cualquier profesión, valga la redundancia, trabajamos con equipos interdisciplinarios, porque se está hablando esto de la integración, porque se tiene que ver diferentes aspectos que sí o sí hay como una tendencia a hacer la consulta en cualquier tema con otro profesional que no sea del área nuestra, ¿no? Y eso habla de la buena capacidad que tienen que tener los profesionales en cuanto a la apertura para poder consultar, ¿cómo sería la palabra? Con altura, lo cual no significa, ¿cómo? Porque se acuerdan que en otras, bueno, no se acuerdan, en otras épocas era, ¿cómo yo le voy a ir a consultar? Y sí, hoy sí. ¿Por qué? Porque cada día se define un poco más cuáles son las capacidades de accionamiento, de actuación de cada una de las profesiones. Entonces, los ingenieros se están especializando, no solo en la parte de cálculo, sino también en la parte de vías, en la parte de electricidad, en la parte de construcción. Entonces, en la parte de que tiene que ver, que es lo que a mí me apasiona muchísimo, que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, digo, todo eso es lo que hace que hagamos equipos interdisciplinarios. Pero, para continuar, profe, tenés el micrófono abierto. Pero para poder continuar con esta propuesta de lo que es un método, también dijimos que para poder llegar a ese punto objetivo, que era dar respuesta al problema que estamos tratando, es importante que nos autoevaluemos. ¿Qué es esto de autoevaluarme? Tengo que saber cómo es mi forma de trabajar, la de cada uno. Yo digo mi forma, lo generalizo, ¿no? Es para todo. Entonces, de pronto va a aparecer estas personas o estos profesionales o estos alumnos, ¿sí? Que están parados. Todos estamos parados en el punto de inicio. Todos estamos en el mismo punto de partida. Pero resulta que de pronto vengo uno que viene, ay, no veo la hora que llegue esta parte de la materia, porque me encanta poder avanzar, así que arranqué así, al palo, de 10 con toda la información, con todo lo que me dijo la profe, con todo lo que me pide la arquitecta, pero ¿qué pasa? Voy tan apurado, tan rápido, que me salteo esta etapa. No la he cumplido. Porque no, esto no, ya lo conozco, sí, así nomás, ya sé de qué se trata, le doy, no importa, lo veo por allí, y les puedo asegurar que en un punto, ¡pum!, nos caemos. Yo lo enumeré 1, 2 y 3, pero bueno, es lo mismo, no importa por dónde arranqué. Pero entonces, ese profesional, esa persona que está dedicado a lo que es a realizar o dar una respuesta a lo que es a la situación problemática que nos toca transitar, que evitamos este problema, porque quiero llegar rápido, porque quiero terminar, porque quiero resolver y porque quiero cobrar. Porque todo lo que hagamos a partir de ahora tiene un costo, ¿no? Entonces tenemos que hacer valer nuestro trabajo. Y en la medida que hago, ¿por qué digo valer? Porque tengo tiempo, porque yo estoy preparándome para aprender, porque yo estoy capacitándome para saber y dar
una respuesta correcta y acorde a llegar a este punto a partir de esta situación problemática que a mí se me plantea. Entonces, estoy apurado y voy salteando las etapas. Esta la vi así nomás, los datos, las situaciones o los estados preliminares, uno y otro nada más veo, bueno, más o menos, creo que una intuición mala, me dice que creo puede ser por acá, y no voy a llegar a ese objetivo porque me falta analizar diferentes situaciones. También está el otro tipo de persona, el otro tipo de profesional que dice, le trajeron el problema, como dije, nunca hay tiempo, pero bueno, ya voy a arrancar porque me cuesta, no sé dónde ir a pedir la información, no sé cuál es la norma que tengo que leer, pero, no sé, me parece que el tema de las leyes no es tanto, la municipalidad no me da respuesta, el consejo de ingeniero no encuentro, está cerrado. Y bueno, ¿y entonces qué pasa? No llego con los tiempos. No voy a llegar con el tiempo, les puedo asegurar, porque voy tan lerdo que, como yo dije, nunca me lo van a traer con tiempo para que le digan, hágalo cuando quiera, como quiera y donde y como quiera. No, nunca va a pasar eso. Salvo que sea algún proyecto de ustedes muy propio que lo tengan como por ahí para algún año concretarlo, ¿no? Y por supuesto, creo que todos vamos a poder estar más o menos de acuerdo que ese que va, el camino más correcto, por decirlo de alguna manera, o normal, es esto, un camino tranquilo, que yo voy cumpliendo las etapas, que voy elaborando, analizando, fijándome tiempos para cada uno de las diferentes situaciones, estados y momentos que tengo que pasar para alcanzar el objetivo. Porque este que viene así, como alguien conoce la cuesta de Cachauta en Mendoza, no, ¿puede ser alguien por ahí? No, bueno. El Sí, camino o la profe, cuesta, Camino de Mendoza. bueno, ¿lo conocés? ¿Cómo es? Que Parece va un a Chile, profe. Ajá. Bueno, o sea, si vamos por eso, que sería como la cuesta también sería la cuesta de, ¿cómo se llama? La de Catamarca, no me sale el nombre. Bueno, también. Portezuelo. El portezuelo, que es así, como un caracolcito, ¿no? Que va por un lado, da vuelta. Bueno, el que va con ese camino siguiendo un trabajo, un proyecto, y también le va a costar alcanzar el objetivo. Le va a faltar tiempo, se quedó porque esquivó una situación de análisis, porque esquivó una etapa de síntesis. Entonces, ¿cuál es la síntesis o la conclusión que yo les puedo dar con respecto a este método? No salteemos los momentos, no esquivemos las etapas. Y cuando empiecen a trabajar en el trabajo final, me van a entender esto que digo. Así nomás, total, esto es una cosita que la voy a ver así, chiqui, pasa. Y bueno, lamento que no se haya quedado alguno de los alumnos del 2020, por lo cual no han terminado. Y son 7, es mucho. Porque pasa todo esto, se saltean etapas, se dejan estar, es una materia integradora en donde tenemos que trabajar con otras cátedras, en donde la cátedra de diseño no maneja el tiempo de las otras cátedras, sino que dependen de otros profesionales y de otros tiempos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hay que buscar ese camino normal, ese camino aparentemente o que más o menos puede ser el normal y que podamos alcanzar ese objetivo al cual nosotros que pretendemos llegar. Y bueno, ahí está, ya está, llegamos a este punto. ¿Y qué hacemos acá? Este es el punto, ¿ve? O ese objetivo, es lo que se llama anteproyecto. ¿Por qué? ¿Qué es el anteproyecto? Es toda esa información técnica, toda esa documentación técnica en donde yo vine elaborando desde que partí de cero, de O acá, hasta que llegué a B. Es un anteproyecto porque tengo planos, porque tengo detalles, porque tengo análisis de sitio, porque tengo permisos municipales, porque tengo premisas planteadas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Puedo tener hasta cálculos, puedo tener instalaciones, pero me está faltando otras etapas que no las vemos ni las vamos a hacer este año nosotros,
para poder llegar a concretar lo que se llama un proyecto. El proyecto, ¿qué significa? Cuando ya comenzó o ya estamos trabajando con lo que tiene que ver la parte económica. O sea, al anteproyecto le sumamos un análisis de precio, un cómputo y presupuesto, planes de trabajo, quién nos va a financiar la obra, de dónde va a salir la plata, etcétera, etcétera. Todo eso ya en conjunto, quién va a ejecutar la obra, si una empresa, si un particular, si lo llamo a don Luis, que es mi albañil de confianza, todo eso completado con el anteproyecto, vamos a poder definir y concretar lo que se llama un proyecto. Ya está el plan de trabajo de la obra, ¿se entiende? Entonces, nosotros por ahora solamente vamos a llegar hasta lo que es un anteproyecto. Todo lo que tiene que ver con la documentación técnica, cumpliendo con un método, cumpliendo etapas de este proceso que nos va a permitir nosotros, a través de lo que es el proceso de diseño, cumplir con ese tiempo que yo acá lo designamos como AO, que va a un segmento de A hasta O, y con una magnitud importante o de acuerdo al tema que yo voy a plantear, si es el destino o la función del anteproyecto. Entonces, esto es para que ustedes lo tengan siempre en cuenta, para que lo tengan a mano. Yo después se los voy a subir, por supuesto. Pero este proceso, ¿sí?, de diseño hace a esa visión conjunta de toda la complejidad del problema que nosotros estamos trabajando o tratando, que tiene que ver con los problemas constructivos. ¿Por qué? Porque si esto no lo resolvemos en las etapas como corresponde, por eso hago mucho hincapié de cumplir cada una de las etapas en los tiempos establecidos, nos va a surgir todas esas, ¿cómo decir? Toda la situación que nosotros hemos esquivado o hemos evitado de hacerla y de analizarla en el proceso de diseño, nos va a salir en la obra, al momento que estamos ejecutando la obra. Y ahí eso representa un costo importante desde el punto de vista económico, un costo social, un costo de tiempo. Entonces, ¿qué mejor que analizarlo y cumplirlo en este momento? Por supuesto que todo lo que nosotros vayamos planteando, ¿qué pasa? Que no se carga bien. Ustedes lo están, yo lo veo bien, pero me parece que no está saliendo bien. Ya se va a cargar el tema de internet. Entonces, por supuesto que todo lo que nosotros vamos viendo, me trae un vasito de agua, por favor. Al momento de que comenzamos a tirar las primeras ideas, ¿sí? Están, como yo les decía, en mi cabeza. De acá, yo me voy planteando un poquito qué es la primera idea, qué es lo que quiero hacer. O sea, para lograr esto que tengo acá, que es un esquema representativo en el edificio, primero partimos de acá, ¿no? Decir, bueno, ¿qué tengo en la idea? Empiezo a rayar. Y, por supuesto, tengo que empezar a hacer todos estos elementos que yo les decía, que son los elementos gráficos, en donde comienzan a analizarse distintos aspectos que tienen que ver con el sitio, que a partir de ahora se llama sitio. El sitio es el lote, el terreno, el espacio geográfico en donde nosotros vamos a trabajar o vamos a proponer nuestra obra. A partir de ahora se llama sitio, y situación sería todo lo que rodea al sitio, el entorno en donde está emplazado y poder trabajar. Entonces, ese anteproyecto o ese proyecto al cual yo voy a arribar, tiene que tener todo un análisis y una conformación de diferentes elementos y completos elementos para que yo pueda realizar e iniciar esa obra, ¿sí? ¿Para qué? Para que no aparezcan algún imprevisto, ¿sí?, durante el transcurso de la obra, como les decía, que genera una pérdida de tipo económico, que no voy a tener una calidad en cuanto a las terminaciones, porque se me empieza a complicar todo, lo tengo que terminar en un tiempo que no era el que estaba establecido, y por supuesto que empieza a perder la credibilidad
de lo que sería el proyectista, el que ha diseñado, el que ha dirigido la obra, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé si le he puesto acá, esto que les pongo acá, no sé si alguno lo puede identificar a esta imagen, un poco lo que estoy hablando cuando hacemos esta elaboración de ese proyecto. Bueno, lo que acabo de leer, decir, ¿no? No pasa la diapositiva. Entonces, evitemos todos estos aspectos que me generan estas situaciones. Bueno, estos son las famosas, las Champlain Towns, que lamentablemente fueron noticias en este último mes, ¿no? En Miami, que se derrumbaron, y en realidad que se cayeron, pero yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, hay un video circulando hace a la semana de este desastre, un video del arquitecto Manes, excelente, un arquitecto de las redes, en donde explica la situación y el porqué de esto, ¿no? Un edificio que tiene, más allá de que había algunas fallas constructivas, tenía que ver con una cuestión de control. No hubo control. Entonces se pasaron situaciones desde el punto de vista estructural que generan esta desgracia, ¿no? Y por supuesto estaba supuestamente a fin de año, le tocaba la revisión técnica y la inspección, que es lo que maneja mucho países europeos y países como Estados Unidos, en donde hacen esa revisión técnica de los edificios que cumplen un determinado tiempo. Entonces, por eso digo, evitemos estos imprevisibles que nos hacen o que nos producen una alteración en nuestro desarrollo de la obra. Bueno, entonces, dicho esto, veamos cuál es nuestro proceso de diseño dentro de esta cátedra. Y este proceso de diseño que lo vamos a aplicar en nuestro trabajo práctico. Este proceso que vamos a ir cumpliendo diferentes etapas, este proceso que me va a permitir a mí a entrar en esas etapas del análisis, del conocimiento, ¿sí? En las etapas que debo ir definiendo y puliendo información para luego y finalmente poder hacer o llegar a ese esquicio famoso, el primer esquicio, en donde sale o surge o aparece mi primera idea del tema que yo voy a estar tratando. Este es el proceso que vamos a aplicar en el trabajo práctico y que tiene estas etapas: programa de necesidades, organigrama, zonificación e idea de partida. Ahora lo vamos a desarrollar. ¿Qué es esto del programa de necesidades? Cuando tenemos un cliente, como yo les decía hace un rato, viene con una necesidad, ¿sí? Mi cliente viene con una necesidad de que quiere tener porque él, a ver, me pareciera que por lo que voy viendo en la pantalla, que me van apagando las cámaras, pero no importa, yo lo sigo viendo. A ver, Don Ortega, ¿estás ahí, Fernando? ¿O apagaste la cámara? ¿Estás ahí? Ortega se me fue, perfecto, muy bien. Milagros, ¿estás ahí? Bien. Milagros, ¿cuál es tu actividad aparte de la facultad? Si me lo puedes contar. Una que me cuentes. Ahora estoy haciendo gimnasia. Ok, bien. Resulta que Milagros tiene una actividad que es la de hacer gimnasio, pero por la situación esta y supongamos que ella vive en una zona de la ciudad que está bastante alejada de su gimnasio. Y aparte de eso no tiene tiempo porque estudia, porque está todo el día para la facultad. Entonces ella viene y plantea una necesidad de un espacio para hacer gimnasio.
o sea, en base a una actividad que ella realiza, necesita o tiene una necesidad. ¿Dónde hago gimnasia? No quiero en el patio porque me hace frío, porque tiene pasto y no quiero. Y quiero poner los aparatos, etcétera, etcétera. Entonces, como ella, hay otro cliente que tiene muchas otras necesidades por las actividades que desarrolla, porque trabaja fuera de la casa, porque quiere volver a su casa y descansar, porque tiene que higienizarse, porque tiene que comer, porque tiene que no sé, tiene un hobby de pintar. Entonces, esas necesidades que surgen por la actividad que cada persona tiene, me demanda, hay un requerimiento de espacio. Necesito unos metros cuadrados para poder desarrollar esas actividades, pero que tengan una determinada calidad. Si yo no voy a poner, por más que sea un gimnasio, un espacio en donde no tengo una ventilación, no tengo iluminación, no tengo los metros cuadrados suficientes para poder estirar los brazos, para hacer yoga, como yo, que me gusta hacer yoga, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, estos aspectos que yo empiezo a considerar de mi cliente, y en este caso vamos metiéndonos en el trabajo práctico, los clientes son ustedes. Primera condición. Ustedes son el principal usuario de este problema que yo les voy a tirar ahora para que lo resuelvan. ¿Estamos? Entonces yo, Agustín, Ezequiel, Joaquín, Martina, Gabriel, etcétera, etcétera, tenemos necesidades y por lo tanto voy a requerir un espacio en metros cuadrados. Pero no soy ninguna persona que me gusta estar en el oscuro, que no entre una brisa, que no entre un rayo de sol, que no sea accesible o que necesite poner 5 aire acondicionado para poder aclimatar ese espacio en donde voy a desarrollar mis actividades. Y ahí aparece la primera etapa, que es el programa de necesidad. ¿Qué sería un programa de necesidad? En donde yo voy a poder tener el trato con ese cliente, que son ustedes mismos, de decir, muy bien, ¿qué hago? A ver, me parece que Ortega, que trabaja en la fuerza, se levanta muy temprano. ¿Puede ser? Digo, no sé, me quedé con alguna. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿estás bailando, Ortega? ¿Qué estás haciendo? Estoy acomodando unas cosas acá que se me cayeron. No quiero problemas de porque me vengan a consultar cuando está haciendo el trabajo práctico que no sabe cómo se hace. Porque a veces que vaya a juntar las cosas y después venga a escuchar. Bueno, sigamos. Entonces, digo, voy a empezar a hacer esta investigación, este análisis de decir, bueno, a ver, ¿a qué hora me levanto? ¿A qué hora me aseo? ¿A qué hora desayuno? ¿A qué hora me voy a trabajar? ¿A qué hora vuelvo? ¿Qué hora como? Tengo un hobby. Bueno, una de las compañeras dijo, Milagros, que tenía el hobby de la gimnasia, otro tendrá el hobby, no sé, de la play, otro tendrá un hobby de una carpintería, otro le gusta la parte del arte, otro le gusta, no sé, una impresión a 3D, no sé. Entonces, todo ese aspecto o todo ese análisis que yo voy a hacer, lo voy a volcar en este programa de necesidad. Un programa de necesidades que lo puedo convertir en una grilla, que lo puedo armar a través de una, no es una grilla, se llama una matriz, en donde voy a volcar esa información. Otra de las condiciones que tenemos para este trabajo práctico, en donde ustedes son los principales usuarios, de acá a unos, no sé, 2 años, ya son ingenieros, ya están recibidos, ya tienen una familia, ya conforman una familia, cada uno sabe cómo va a conformar su familia, esposa, suegra, 2 hijos, empleada cama adentro, no sé. Acá no vamos a cuestionar la cantidad de integrantes, solamente voy a poner un mínimo. 4 personas.
mínimo, en donde esas 4 personas son ustedes, principales protagonistas, vuelvo a decir, recibidos, ya son profesionales, heredaron un terreno, hoy en día tienen un terreno porque se lo regaló la abuela, o porque donde están me toca la parte del fondo, o porque me gustó un terreno y lo quiero comprar. Entonces vamos a trabajar sobre un terreno real, un sitio real que existe en la ciudad capital, o el que me diga, no, profe, mire, yo tengo un lote y tengo un terreno en Villa Unión. Perfecto, no hay problema, pero ese sitio tendré que tener toda la información necesaria para que yo diga, en mi mente ya sé cómo es ese lote. Condiciones climáticas, tipo de suelo, equipamiento, servicios, si tiene asfalto, si tiene luz, si tiene agua, si tiene títulos perfectos, quién tengo de vecino, si está en una esquina, si ese terreno tiene una topografía accidentada, si tengo un desnivel, lo voy a aprovechar. ¿Se acuerdan que esto ya lo vimos? Si ese terreno tiene un desnivel, lo voy a aprovechar o lo voy a rellenar. ¿Quiénes tengo de vecino? ¿Está solo? El terreno no tiene nada. No, hay un gran árbol que lo quiero aprovechar y lo voy a mantener. O, bueno, toda esa información la vamos a ir haciendo, la vamos a ir buscando, porque eso va a comprender esa primera etapa, lo que es análisis de sitio más el programa de necesidad. Por eso digo, yo sugiero que esa información de cada uno de los integrantes de la familia, desde que se levanta hasta que se acuesta, de lunes a lunes, porque yo tengo que analizar todos los días de semana y también los fines de semana, porque los fines de semana es totalmente diferente. No creo que haya alguien que haga lo mismo de lunes a viernes que el sábado y el domingo. Es más, me animaría a decir que los sábados hacemos una cosa y los domingos también es diferente. Entonces, decir, bueno, ¿qué hago desde que me levanto hasta que me acuesto? ¿Y dónde lo voy a ver? En una grilla. ¿Por qué digo en una grilla o en una matriz? Porque cuando yo empiece a cruzar la información, esto es un modelo así como muy básico, ¿no? Lo que les pongo ahí. Yo voy a poder definir o voy a poder identificar qué es de los integrantes de la familia comparten, coinciden con algunas actividades dentro del espacio que yo voy a diseñar. Por ejemplo, la cocina va a ser común a todos. ¿Dónde vamos a almorzar? ¿Dónde vamos a desayunar? ¿Dónde vamos a sentarnos a tomar un mate? No es que yo voy a poner, por decir, ¿no? un espacio cocina para cada uno de los integrantes de la familia. Entonces empiezo a través de esa matriz a poder definir una lista de espacios en metros cuadrados que me lo que va a satisfacer o va a dar cumplimiento a esas actividades que nosotros vamos a desarrollar dentro de la vivienda. Esta vivienda que va a tener una complejidad que tiene que tener 2 plantas, planta baja y planta alta, tiene que tener una complejidad de que uno de los dormitorios, el principal, es un dormitorio en suite. ¿Qué significa suite? Que tiene que tener área de descanso, tiene que tener área de aseo y tiene que tener un vestidor. Son condiciones que no se negocian, son parte del práctico. ¿Estamos? Entonces, voy planteando esto, pero por favor no se vayan imaginando cómo sería, porque ya arrancaron mal, porque ya no están cumpliendo con ese proceso de análisis y de recopilación de información. Y ahí donde se bloquean y ahí donde traban, y después quedamos y tenemos que volver en el 2022. Lo digo crudo por experiencia, ¿estamos? Entonces, ya he puesto varias premisas para este trabajo práctico. Un sitio real, una vivienda de 2 plantas, con una de los ambientes principales de dormitorio que tiene que ser suite, y de ahí para arriba. A ver,
no voy a condicionarlos con la cantidad de ambientes. Quien quiera tener una cava, quien quiera tener un gimnasio, quien quiera tener un sauna, quien quiera tener una pileta, el quincho, un dormitorio con un baño cada uno, una sala de juego. Esto es, imagínense que es para ustedes. Ustedes van a vivir. Y ahí aparece otra condición, que yo me conozco. Entonces yo ya voy teniendo idea, porque me conozco, no solo porque me veo en el espejo, sino porque hemos hecho otros trabajos prácticos que tienen que ver con la ergonometría. Entonces de pronto, el dormitorio que yo puedo diseñar para mí, no va a ser el mismo que tenga para diseñarlo, a ver quién está, Mendoza, que me parece que es una persona un poco bastante más alta que yo, por ejemplo, ¿no? O no sé quién más. Ramallo me parece que también es alto, no lo conozco personalmente, pero me lo imagino. No sé. No, profe, soy Petit. Ah, bueno. Pero por ejemplo, pero eso es lo que quiero que vayan entendiendo, ¿sí? Entonces ya tengo dos estados, dos etapas que yo tengo que irlas cumpliendo. ¿Mm? Entonces en esa grilla me surgió una lista de ambientes, una lista de espacios. Aparecerán baños, dormitorios, cocina, depósito, jardinería, taller, quincho, baño privado, el estudio, el escritorio, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, ya tengo la lista, ya sé cuántos ambientes tengo. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros hicimos el ejercicio de la ergonometría? ¿Qué significa esto? Yo sé cuáles son los espacios mínimos, ojo, mínimos para poder hacer un baño, en un baño. ¿Cuánto tiene un inodoro? ¿Cuánto tiene el bidet? ¿Cuál es la separación entre lavatorio y puerta? Etcétera, etcétera. Yo no voy a diseñar para mí lo mínimo. Yo voy a diseñar algo confortable y acorde a mi ergonometría. Entonces, en base a eso, yo voy a decir, bueno, la cocina, ¿cuántos metros cuadrados va a tener? Aproximados. ¿Cómo voy a definir eso? ¿Cuántos metros cuadrados aproximados va a tener una cocina? A ver si alguno me lo dice. Si me lo contesta, porque me entendieron. Con las dimensiones mínimas para arriba, en función del terreno también. Entonces diremos, bueno, como dice Juan, ¿será que en ese espacio yo quiero poner una cocina isla, quiero tener una mesa de nu, quiero tener un desayunador y quiero tener, no sé, la parte del lavadero? Yo puedo decir cuánto puedo tener mínima, aproximadamente mi cocina, porque ya sé cuánto mide la cocina, porque sé cuánto voy a tener mesada, porque sé cuánto voy a tener de alacena, papá. Entonces tendré que graficar para poder definir, o sea, una primera idea de los metros cuadrados totales que yo voy a tener para diseñar en mi vivienda. Entonces, ¿cómo los voy a justificar? Así, con un gráfico. No digo que van a hacer una cosita más o menos. No, hagamos un croquis, como saben hacer los alumnos de cuarto año, en donde yo puedo ver que tiene una cocina de 8x6. Porque tiene una mesada, porque tiene una cocina isla. ¿Se entiende a dónde apunto? O sea, ahí vamos a poder hacer la sumatoria de los metros cuadrados de cada uno de los ambientes. Sumamos todos los metros cuadrados, es decir, mi vivienda va a tener 270 metros cuadrados totales. La primera idea, y esto lo vamos a constatar, lo vamos a verificar al final del trabajo práctico, porque obviamente ahora solo estamos hablando de los ambientes solos, pero cuando comencemos a armar o a dimensionar, aparecerán espesores de muro, aparecerán pasillos, aparecerán elementos de vinculación vertical como escalera. ¿Se entiende? Entonces, ahí nos va a variar, por supuesto, un poco los metros cuadrados. Pero lo más importante en esta etapa es esto. A partir de esa grilla que tiene como resultado una lista de espacios,
los voy a justificar a esos metros cuadrados con estos gráficos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Ok, ya está. Ya pasé la etapa del programa de necesidades, porque ya sé qué ambientes voy a tener, porque ya sé cuántos dormitorios, cuántos baños, cuántas cocinas, cuánto espacio de estudio, cuánta sala de música, sala de juego, pa. Bien, ahora yo digo, ¿cómo voy a vincularlos a cada uno de ellos? ¿Cómo los voy a relacionar a esos espacios? Y ahí aparece esta palabra nueva que se llama organigrama, que son estos esquemas, ¿sí? Que me permiten definir esas relaciones o interrelaciones según las funciones de cada uno de los ambientes. En donde yo voy a hacer dos categorías. Una relación directa o una relación indirecta. Estos son algunos ejemplos de esquemas que ustedes pueden utilizar, con círculos, con globitos, con rectángulos, con diferenciándolos de colores, no sé, eso lo aplicarán ustedes. Pero sí es importante decir, bueno, ¿yo cómo voy a relacionar cada uno de esos espacios? Bueno, porque considero que la cocina tiene que estar en una relación directa con un sanitario, por decir algo. ¿Por qué? Bueno, porque yo estoy cocinando y me quiero lavar las manos, me voy a ir directamente al baño. Entonces tendré que vincular o tendré que tratar de poner una relación o ahí directa. Fíjense, en este caso o en cualquiera de los otros hay una diferencia. Unos tienen como una línea más gruesa y más fina, acá tiene una línea de trazo o una línea llena. Entonces diferencian qué es lo directo y qué es lo indirecto. ¿Sí? Entonces yo diré, bueno, mira, a partir de esta cocina, yo puedo ir directamente a mi garage o a la cochera. ¿Por qué? Porque vengo del súper, que bajo las bolsas, que bajo el paquete y no sé qué, me voy directamente a la cocina. Entonces tengo que estar relacionado de manera directa. Pero este señor de la cocina dice que no, que la relación con el lavadero no tiene que ser tan inmediata, pero sí hay una vinculación que no pasa entre ese lavadero y esto que está acá, que no sé qué dice, que me parece que es un baño, parecía que dice, que es otra cosa. Entonces yo voy viendo y voy ordenando, bueno, todos estos están por ahí cerca, necesito que se vincule con esto, y los voy acomodando. O en este caso, a partir de un pasillo, dormitorio, y no me acuerdo. Bueno, ahí está. Entonces, de este pasillo se vinculan los dormitorios por un elemento común que es el pasillo. Pero este pasillo con este estar no es directamente. ¿Por qué? Porque es una zona en donde yo no quiero que vaya tanta gente. Entonces, fíjense, están agrupados esto y está agrupado esto, que los diferenciaron con color, con un rayado de color diferente. Y acá los han diferenciado por el color, por las formas y el color, y acá otra forma. ¿Sí? Entonces, este organigrama me permite hacer ese vínculo. No es que va, se enloqueció, no es que va a aparecer un organigrama. No, va a aparecer uno, va a aparecer dos, va a aparecer tres y puede aparecer hasta un cuarto. En donde yo voy a empezar a jugar. Entonces, para que no tengamos que demorarnos, ¿qué sugiero yo? Voy a buscar una hoja, un pedazo de cartón, una cartulina, y diré, bueno, si mi cocina es 6 por 8, 48 metros cuadrados, voy a cortar más o menos un pedazo de cartulina de papel de cuánto es la superficie que ocuparía mi cocina. Y voy a ir jugando como si fuera el tatetí, me supongo que han jugado el tatetí alguna vez, y voy a ir ubicando, porque voy a ir relacionando esto que está hecho en una hoja, lo puedo hacer con estas, es como convertir cada espacio en una pieza gráfica, ¿sí? Que me va a permitir a mí trasladarla, modificarla, y ese me va a quedar marcado. No, me voy a ir a ver, hago otra prueba, voy a poner para este otro lado, porque
quiero que la cocina quede para el lado de la medianera, por decirlo algo. Entonces me van quedando todos esos organigramas que yo hice. ¿Y cómo voy a decidir cuál es el correcto? Ese organigrama lo voy a poner en ese lote que yo tengo, en ese sitio. Entonces, de pronto, ¿qué pasa? Cuando están en el sitio, voy a ver las orientaciones. Entonces me doy cuenta que la forma que yo organicé mis espacios me quedan todos al sur, súper oscuros, más allá que puedan tener una pequeña brisa, que los dormitorios quedaron todos hacia el oeste, con todo el sol directo, pero no tengo una ventilación cruzada. Entonces, este juego y esta prueba de organizar y vincular y relacionar los espacios, no solo tiene que ser entre ellos, sino también puestos en el sitio, en donde yo voy a poder ver también que ese sitio me quedó los baños, o donde yo más o menos los organizo, casi como muy complicado hacia donde tengo la cloaca. Porque, por ejemplo, me toca la suerte que tengo un terreno en la esquina, pero la cloaca viene por esta calle y no por esta, y ahí puse el lavadero, la cocina, el baño y todo lo demás. Entonces, de todo eso, tengo que elegir uno, como lo que veníamos diciendo, la primera idea. ¿Y cómo lo voy a evaluar? ¿Cómo lo voy a decidir? Después de todo este análisis, voy a poner todas esas pruebas o todas esas alternativas de organigrama, los voy a pegar en la pared. Porque vieron que uno cuando a veces se pone y está estudiando y no sale, y no sale, y no sale, es porque la mente por ahí se cierra. Entonces, ¿qué conviene? Pego todo en la pared, esas 3 o 4 propuestas y me voy. Déjenlo, ya está, me tomo un respiro, 1 hora, me voy, me tomo un mate, me juego una play, me hago un pique de 6 kilómetros a la vuelta del parque de la ciudad. Y cuando vuelvo, ¿qué van a hacer? Van a ver esos 4 propuestas pegadas en la pared y así va a ser. Ya sé cuál es. Me alejo del problema, salgo, me despejo un poco. Y es más fácil identificar cuál es el correcto o cuál es el más adecuado o cuál tiene el problema. Eso también es autoevaluarse, autocrítica. Porque vieron que yo siempre digo que las ideas que uno propone, las propias, los comparo cuando uno es mamá o papá. Vieron que nacen los hijos y la mamá dice, ay, viste qué hermoso, mirá en mi bebé, ve. Y es horrible. Pero bueno, a mí me ha costado porque yo lo he llevado en el vientre, porque lo he gestado, porque me ha nacido, porque lo he parido. Es hermoso, el más lindo del mundo. Y es horrible. Nos cuesta ver. Entonces esto pasa igual, como a nosotros nos ha costado que salga la primera idea porque no salía la propuesta, quiero que salga, cómo quiero que sea la forma de este puente, de este dique, de este edificio, de esta casa, y la veo hermosa y no le veo los detalles, no le veo los defectos. Entonces está bueno que nos alejemos por 1 hora. Nos alejemos, lo dejemos. O conversemos con alguien. Che, viejo, ven y contame, ¿qué ves esto vos? Ay, dice tu papá, viene y te ve y te dice, mira, estás diseñando un auto. No, papá, es una casa que va a tener 2 columnas, por ejemplo. Alguien que no entiende. Entonces nos va a hacer ver, decir, ¿dónde estamos equivocados? ¿Por qué? Porque nos enceguecemos. Es hermoso. Estuve hasta las 5 de la mañana para hacerle una propuesta a la arquitecta y me salió. Y resulta que es una caja de zapatos que yo les pido por favor que se saquen las cajas de zapatos. Los ingenieros son capaces de muchas cosas y me lo demuestran a fines del año, de cada año que vengo dando diseño arquitectónico. Hay que provocarla a las ideas, hay que desafiarla y salen bárbaros. Y hacer tener esta capacidad de la autoevaluación, de la autocrítica, que nos cuesta, obviamente. El ser humano es así, ¿no? Perfecto, ya tengo mi organigrama, que también lo he llevado, como dije, al sitio y he podido optar por una de las tantas opciones.
2, le voy a poner una tercera y si quiero una cuarta, para poder tomar una decisión correcta. Y empieza a aparecer lo que es la zonificación. Solita va a salir esta otra etapa. ¿Y qué es la zonificación? Es eso, donde yo fui ubicando cada uno de los espacios que yo había definido en el programa de necesidad y que por las relaciones que yo establecí se van agrupando solitos. Vamos agrupándolos en zonas o en áreas. Yo les he puesto acá esta alternativa, que es lo que pueden encontrar en bibliografía, por si alguno decide investigar en redes, que no les sugiero que lo hagan, porque van a ver mucha información, se pueden confundir, pero bueno, tienen la opción si lo quieren hacer. Entonces empiezo a agrupar, y nosotros ¿qué vamos a trabajar? Con la que se llama zona. Fíjense, pueden encontrar con lo que se llama áreas húmedas, secas, diurnas y nocturnas. Aparecerán zonas, también es lo mismo, íntimas, privadas, públicas y semipúblicas. O lo pueden tratar como superficies, a una zonificación. ¿Sí? ¿Y qué comprende cada una de ellas? Tomemos lo que vamos a trabajar nosotros, la zona. La zona íntima generalmente es la zona donde solamente tiene uso los integrantes de ese espacio, en este caso de la vivienda. Solamente pueden acceder a esa zona las personas que viven ahí. ¿Y qué son? Las zonas de dormitorios. ¿Estamos? Entonces eso es como una zona muy privada o muy íntima. Todo lo contrario de la zona pública, en donde yo voy a tener como ingeniero un estudio en donde voy a atender al público. Entonces va a llegar hasta ahí, no va a pasar. O voy a tener un espacio, un recibidor o un comedor en donde va a venir el que hace la encuesta, el censo, que bueno, no sé cuándo tendremos de nuevo un censo, vendrá el censista, que puede llegar hasta acá, o puede venir un encuestador, o puede venir, no sé, un evaluador, pero llega hasta acá, y de acá no pasa. Pero es público, puede ingresar hasta ahí. Es alguien desconocido de la familia o lo puede hacer pasar hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Y cuál es la semipública? Me dirán, la combinación de las dos. Bárbaro, qué chico. La semipública va a ser esa donde yo, por ejemplo, Mateo está en su casa y lo invita a, no sé, a algunos de ustedes, che, venite a casa, vamos a tomar un mate. Entonces, con esa persona donde puede llegar hasta tu casa, tomar un mate, se conocen, pero no es de la casa. Entonces Mateo dice, vamos a hacer el asado. Che, nos juntamos los de cuarto y hacemos un asado, lo estamos. O sea, Mateo, no sé si te das cuenta, tenés que empezar a organizar vos el tema del asado. Tal vez No hago mal los asados propios, por favor, no. ¿Haces mal? Sí. Pero entre todos lo hacemos, bueno, no te preocupes. Bueno, ahí sí puede ser. Entonces, organiza el asado y dice, bueno, vamos al quincho, ahí nos vamos a juntar, porque resulta que Mateo está casado, tiene la señora que está por tener familia y no quiere que la molesten, entonces vamos al quincho. Entonces, vamos a ingresar a una parte de esta zona de la casa sin que sea la parte privada. Entonces hay una cuestión, hay una mezcla de el que viene de la calle, como puede ser que vamos todos los que cursamos cuarto año en diseño, no más, no vamos a hablar de otra materia, a la casa de Mateo a comer un asado, pero vamos al quincho. Entonces es una zona semipública y que a veces estas zonas se pueden superponer. ¿Por qué? Porque el quincho, la cocina, la zona de lavaderos, la zona de baños, son zonas de servicio porque nos dan un servicio. Nos da el servicio de la cocina, nos da el servicio de la recreación, nos da el servicio del esparcimiento. ¿Se entiende? Pero también esa zona es una zona húmeda. La zona húmeda es la que contiene agua, que es la cocina, el lavadero, los baños, puede ser el garage o cochera,
porque vieron que generalmente se deja un pico para lavar los vehículos, para poner la manguera y regar la vereda, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, esto es lo que tenemos que definir una vez que está el organigrama definido. Ojo, va a pasar que voy a tener este ida y vuelta entre lo que es el organigrama y la zonificación. Porque una vez que yo haga ese organigrama que estuvo puesto en el sitio, cuando voy a la zonificación me doy cuenta que no es lo que yo buscaba. Por las orientaciones, por las conexiones de las instalaciones, porque quiero que me quede justo a una medianera que tengo en el lote que es muy alta y me va a dar toda la sombra, porque las ventilaciones no son las más adecuadas, el asoleamiento. Entonces vamos a estar yendo y viniendo. Vamos a hacer lo que se modifica en un alto, tendré que corroborar lo que también pasa en la zonificación. Entonces voy cumpliendo ese análisis de esas etapas en un tiempo, que ya les voy a mostrar cuál es, para que podamos surgir y llegar o arribar lo que tanto cuesta. La idea de partido sale cortado, ¿puede ser? ¿Ustedes lo ven bien? No, yo sí. No sé por qué ustedes. Bueno, dice, acá arriba dice idea de partido. Ahí está, ahí sale. ¿Qué es la idea de partido? La última etapa del proceso de diseño en donde se hace la primera aproximación al diseño. Esto es el punto donde yo voy a hacer un esquema, como esto que les estoy mostrando acá a la izquierda y a la derecha y en el centro, que a partir de la zonificación yo le voy a dar altura. Entonces voy a hacer una volumetría. ¿Cómo me imagino esto que yo estaba organizando, vinculando según las relaciones y las fui agrupando? Solita va a salir la idea de partido. Entonces esa primera aproximación es tener en cuenta, a ver, ¿va a ser de 2 plantas? Va a ser de 2 plantas. ¿Cómo me imagino la terminación? ¿Cómo me imagino el techo? Inclinado a 2 aguas, un agua. Tendrá un techo que tendrá una cámara de aire, porque voy a hacer mucho hincapié en el tema de lo que tiene que ver, y que estoy en ese tema, así que no lo puedo dejar de mencionar, lo que es la bioarquitectura, en donde vamos a trabajar y vamos a hacer propuestas desde el punto de vista de lo que tiene que ver los agentes climáticos, el asoleamiento, el tema de vientos, el tema de lluvias, el tema de protección solar, ¿sí? Entonces, por ahí capaz que quede una cámara de aire entre un techo que puedo proponer que sea una losa y le pongo una superficie alabeada para que me haga una cámara de aire y ese hormigón no sea tan caliente, por decir una cosa, ¿no? Pero yo acá es donde me imagino. Y esas 2 plantas, ¿va a ser un cubo? No. Serán 2 volúmenes, donde uno queda saliente con respecto al otro, donde tengo voladizos, donde me genero una galería con la planta alta. Por eso puse estos ejemplos, ¿sí? En donde vamos a ver si cuando hacemos esa volumetría, realmente me quedo esa columna de servicios dentro de la vivienda, en donde los baños, a los fines de la economía de instalaciones, yo puedo hacer una sola columna que tenga una bajada y hago una descarga. Y no que tenga un baño en un extremo y el otro baño en el otro extremo, uno en planta alta y uno en planta baja. Me sale más caro toda la instalación que la escalera propuesta de vidrio y aluminio. ¿Se entiende cuál es la idea de partido? Es lo primero que yo tengo visualizado, definido después de ese proceso, no es el objetivo, ¿no? Después de todo lo que vengo analizando, de cómo va a ser esta propuesta de solución al problema que estamos planteando. Entonces voy a conversar que a partir de este punto es cuando yo lo tengo perfectamente definido, porque ya tengo la idea, vamos a dimensionar, vamos a predimensionar. Entonces después de esta etapa empieza a pasar lo que es espesores de muro, aparecen las escaleras, aparecen los pasillos, y también va a haber una modificación, pero va a ser mínima si todo lo que vengo comentándoles y todas las etapas
están analizadas y completadas. Ahí completamos el proceso de diseño. En la idea de partir. ¿Por qué me está costando que pase la diapositiva? Bueno, ese es el que yo les sugiero, el proceso de diseño que yo sugiero, que me parece que está dando que va a dar buenos resultados, que hay una cuestión de poder ir cumpliendo y que vamos a llegar a un buen término. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Muchos aspectos hay que tener en cuenta, a la vez que vamos cumpliendo esas etapas del proceso de diseño, ¿no? Es decir, desde lo que es los requerimientos, qué necesitamos, qué quiero yo para mi vivienda, donde yo voy a vivir de acá a 2 años, en donde voy a pasar el resto de mi vida. No lo tomen tanto así, porque yo me voy convenciendo que llega una etapa que tengo un proyecto acá en mi casa, en cualquier momento cierro todo, me tomo ¿cómo se llama esto que los hago que vean? Se me fue. Bueno, como si fuera una casa rodante, y me voy, me subo con mi esposo y recorreremos el mundo. Y la casa, bueno, tengo una casa, gracias a Dios, muy grande, pero no sirve tan grande, ni para toda la vida. Pero bueno, son ideas que uno se da cuenta, llega una edad que hay que vivir todo lo que tengamos a mano. Entonces digo, esos requerimientos para que yo pueda desarrollar, tengo que buscar toda esa información preliminar, voy a proponer la idea, voy a fijarme qué sistema constructivo voy a utilizar en todos los aspectos, ¿no? Para poder empezar a investigar y a tener a la vez la propuesta de decir, bueno, ¿cómo van a ser los cerramientos? Aluminio, madera, metálico, los muros, la parte estructural, ¿sí? El tipo de suelo para que yo tengo que saber y conocerlo para poder proponer las fundaciones, ¿sí? Entonces, todo tiene que estar a la vez pensado, ir analizando en cada una de las etapas que ustedes van a ir cumpliendo dentro de lo que es el proceso de diseño y el trabajo práctico. Bueno, y esto se los voy a pasar, por supuesto, como les digo, se los voy a poner en el campus. Me pareció un ejemplo muy interesante en lo que tiene que ver, como lo define este autor, que se llama Ender Egg, que es un sociólogo, y que él le llama proceso de diseño. Pero ¿qué tiene que ver acá? Porque me gustó y se los traigo como ejemplo. Porque tiene que ver cómo hace una propuesta teniendo en cuenta los aspectos sociales, económicos, culturales. Entonces, esta serie de preguntas, para ustedes que es la primera vez que se encuentran con temas de este tipo, me pareció genial que lo pueden tener y que empecemos con esto. Entonces, por cada pregunta que ustedes se hacen, el qué, el cómo, el cuándo, el para qué, el por qué, a quiénes, el con qué, dónde, hay una cuestión que los orienta y vamos a poder dar respuesta. Entonces, ¿qué quiero hacer ahora? ¿Cuál es el objetivo del trabajo práctico? Hacer un anteproyecto de una vivienda de 2 plantas. ¿Para qué? Es decir, ¿quiénes la van a usar? ¿O por qué la quieren hacer? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Dónde? En el terreno que tengo en Villa Unión. ¿Cuándo? La profe me da fecha, de tal a tal fecha. ¿Se entiende? Lo toman o lo dejan, pero me pareció que como dato y sumatoria es bastante buena porque les especifica a dónde está dirigida cada una de las preguntas. ¿Estamos? Les veo cara larga, no sé si los aburro. A ver qué hora. La miércoles, que hable mucho. Soy enemiga de las grandes monólogos, porque el ser humano tiene un poder de concentración de 45 minutos, o sea que no me escucho ninguno. Profe Víctor, ¿vos qué opinas?
Sí, no, esto me parece que, bueno, en principio, digamos, me parece bárbaro todas las recomendaciones, todo el teórico, ¿no? Pero básicamente creo que uno a medida que va trabajando se va familiarizando con todos estos conceptos, ¿no es cierto? Inclusive uno a la hora de diseñar siempre encuentra algo que lo motiva y llama, digamos, a esa producción creativa de que tenemos todos, ¿no? Lógicamente por ahí el trabajo en equipo es fundamental en todo esto. Yo siempre hago hincapié en lo mismo, ¿no? Porque por ahí ustedes van a tener, yo le llamo trabajo en equipo hasta que, desde el primer paso que se da cuando uno le encomiendan un proyecto. El cliente siempre existe, siempre alguien lo encomienda a esa necesidad, ¿no es cierto?, de generar un proyecto. Y bueno, y ahí comienza, digamos, una transferencia de datos que uno tiene que estar muy atento, tiene que estar muy concentrado, digamos, en esos requerimientos que por ahí el cliente nos demanda, ¿no es cierto? Hasta en los mínimos detalles, por ahí suelen solicitar ciertas cosas que uno dice, ¿por qué me pide esto, no? Yo tengo clientes que hasta, no sé, me dijo, soy muy amante de los animales, entonces quiero tener un espacio para que ellos estén cómodos, digamos, ¿no? Que estén calefaccionados. Y bueno, y uno lo tiene que diseñar, es así. Entonces El yo creo trabajo. que en esa construcción, digamos, en esa interacción con el cliente, con el compañero, uno en cierta forma va adoptando ciertas metodologías y procesos de diseño. Así que en lo particular y en lo personal creo que no existe tampoco un lineamiento que el proceso de diseño que puede tener, qué sé yo, Juan Gordillo quizás sea parecido, complementario con el de Fernando Ortega, o quizás que sean muy distintos, ¿no? Así que bueno, uno por ahí, otro tips, digamos, que les voy a recomendar, es fundamental a la hora de proyectar y debatir ideas, es poderse escuchar. Uno tiene que ejercitar esa capacidad, porque cuando uno proyecta, cuando uno diseña, lógicamente quiere imponer sus ideas y por ahí no escucha las ideas de los demás, ¿no? Es como Entonces, la madre con el primer hijo, ¿viste? Bien, así que bueno, buenísimo. eso Gracias, nada más. profe. Por eso aclaraba al principio, antes de comenzar con esta clase, de que esto es uno de los tantos métodos de proceso de diseño. No Sí, hay, sí, sí. cada uno lo va adecuando a su forma, ¿no? Bueno, este es el trabajo práctico. ¿Sí? Yo les voy a pasar esto, en donde están establecidos los objetivos y cuáles son las condiciones para que podamos comenzar este trabajo. Primero que nada, necesito un cronograma de actividades de cada uno de ustedes. Un cronograma de actividades que va a empezar con la fecha de hoy, 28, y va a terminar el 29, no, perdón, va a terminar el 17 de noviembre. En ese cronograma se van a sentar con un almanaque y van a poner todas las clases que nos quedan hasta el 17 de noviembre y ustedes me van a hacer ese plan de actividad, un plan de trabajo. Un plan de trabajo en donde yo, acá no lo he puesto, por lo que veo me estoy olvidando, pero lo tengo anotado, que ahora se los voy a leer un poquito nomás, en donde, por ejemplo, para mí iniciamos el trabajo práctico hoy. Ya les he dado ciertas pautas, ya saben cuáles son las condiciones que hay que cumplir. Y en el próximo miércoles que tendríamos que tener clase, no vamos a tener porque es feriado. El cronograma, el calendario académico dice que el 4 de agosto es un feriado inamovible por la muerte de Monseñor Angelelli. Así que no nos vamos a ver. Pero yo sí voy a recibir en el campus virtual ese plan de trabajo, en donde ustedes van a tener que considerar que del 11 de agosto
hasta el 18 de agosto, ese tiempo va a ser el punto OA, le llamemos así, en donde se va a elaborar el análisis del sitio, tiene que estar definido, y análisis de sitio, que ya lo hicimos en el práctico número 1, y el programa de necesidades. Completo. El programa de necesidades con la grilla, con todo descrito todo lo que es los horarios, las actividades y las funciones de cada uno de los integrantes de la familia, el listado de los locales, los metros cuadrados y la justificación de esos metros cuadrados de manera gráfica. El 25 de agosto vamos a comenzar, o ya van a estar trabajando, con lo que es el organigrama. Vamos a arrancar el 25 de agosto. Y tienen hasta el 15 de septiembre para terminar. Organigrama, zonificación e idea de partido. Las 3 etapas de ese proceso las van a desarrollar entre el 25 de agosto y el 15 de septiembre. Yo voy a poner fecha porque si no, no van a llegar. Para que el 22 de septiembre empecemos a predimensionar. ¿Qué digo? Vuelvo a repetir lo que dije que era el predimensionar. Poner espesores de muros, pasillos, escaleras. Comenzamos a armar nuestra propuesta de diseño. ¿Por qué? Porque yo necesito que el 29 de diciembre, de septiembre, esté terminado y definido casi el 100% de lo que es la vivienda, en planta baja y en planta alta. 29 de septiembre. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes esté definido esas 2 plantas baja y planta alta, tienen que comenzar a trabajar con las otras cátedras. Tienen que ir a verla a la profe de instalación, al profe de estructura, al profe de instalación eléctrica. ¿Por qué? Cuando vaya el práctico van a ver en qué consiste. El trabajo práctico consiste en hacer las plantas, o la presentación final, las 2 plantas, baja y alta, técnicas y de equipamiento. Tienen que tener 2 cortes como mínimo, las fachadas una como mínima, si es esquina tendrán que ser las 2. Tienen que trabajar todo lo que son esquemas, no hay cálculo acá, esquemas sanitarios, que comprende agua fría, agua caliente y de cloaca, esquemas de gas, esquemas de instalación eléctrica, tienen que trabajar con esquemas estructurales, tienen que trabajar con representación de lo que son los sistemas constructivos, y por supuesto que en este año no vamos a trabajar tampoco con una, maqueta, pero sí vamos a trabajar con una volumetría en 3 dimensiones. Todo eso va a comprender la entrega final. Pero para que ustedes puedan decirme, profe, este es mi esquema sanitario, va a venir firmada por el área que corresponda. El ingeniero Díaz, la ingeniera Quintero, no me acuerdo quiénes están en la parte de instalaciones, que diga, el trabajo de Moreno fue revisado y está en condiciones. No lo voy a dar yo al ok sobre esos esquemas. Lo va a dar la ingeniera, lo va a dar el ingeniero Caran en la parte eléctrica, lo dará el ingeniero Estrafesa en la parte de estructura, etcétera, etcétera. Y esos tiempos lo manejan ellos. Entonces, a partir del 29 de septiembre, ustedes tienen que empezar a dibujar, a proponer el esquema para ir a la consulta cuando les den cada uno de los profesores. ¿Por qué? Porque el 17 de noviembre se entrega todo. Esquemas, autorización, se cierra el cuatrimestre. ¿Se entendió? Todo esto va a estar puesto en ese Word que yo siempre les envío, donde detallo todo esto que les estoy contando. Que va a ser subido al campus virtual, con un formato, como un archivo comprimido, etcétera, etcétera, etcétera. Modo de presentación libre, como siempre, pero no el AutoCAD pelado. Tendremos que armar un formato, una lámina, con un Photoshop, con otros, con el Core, lo que les parece, el PowerPoint es lo más feo,
y lo menos expresivo para este tipo de entrega, pero yo se los pongo. El Illustrator está muy bueno. El SketchUp me parece que es un programa de representación genial y rápido para el tema de las 3 dimensiones, de poder hacer esa volumetría, en donde aparecerá, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la escala humana, la vegetación, vehículos, los animales que le guste. Ojo, que voy a hacer mucho hincapié, como en el práctico anterior, con el tema de los condicionantes climáticos y el tema de la accesibilidad, no solo para las personas discapacitadas, que puede pasar en alguna familia que haya una persona de este rango social, sino que tiene que ver con nosotros. Si yo, por ejemplo, no me gustan las escaleras porque no quiero estar en la planta alta, y tal vez mi accesibilidad la estoy tratando con un dormitorio principal en la planta baja. No lo sé, porque no me gusta subir las escaleras, por decir, los chicos van todos arriba. ¿Se entiende? Que tenga un baño, que tenga una puerta cómoda, o que tenga una cocina que sea accesible para todos, para mi hijo que tiene 5 años y que pueda alcanzar la cocina, porque los chicos de 5 años prenden la cocina como si nada, o vive mi suegra conmigo. ¡Wow! ¡Qué ejemplo que les puse! Bueno, ¿se entiende hacia dónde vamos, gente? ¿Cuál es el objetivo, ¿no?, de este trabajo práctico? Sí, profe. Bien. Ok, creo que no tengo más nada. No. Necesito escuchar las preguntas de todos. Profe, Sí, en cuanto al sitio, el terreno y eso, ¿lo elegimos nosotros? ¿El tamaño y todo? vuelvo a repetir. No sé por qué no puedo dejar. Vuelvo a repetir. Tiene que ver con esto, de que yo tengo un terreno en donde lo he heredado. Mi mamá o mi tía tiene un terreno y voy a usarlo. No sé. No tengo terreno porque no tengo, bueno, pero pasé por tal lado y me gusta ese terreno. Porque siempre lo veo, qué sé yo, o porque hay un terreno en la quebrada que me gusta, en la zona sur, hay uno en la zona este. El que tenga la posibilidad de disponer un terreno, perfecto, porque va a ser más fácil en la primera etapa, es decir, voy a tener toda la información, si tiene título, si tiene servicios, si tengo vecino, si está escriturado, etcétera, etcétera. Y si no, tendré que, y por supuesto, análisis de sitio lo saben hacer, no nos vamos a detener en eso. Fotografía, relevamiento, etcétera, etcétera. Ustedes saben cómo hacer un análisis de sitio. Es lo que hicimos en el práctico número 1. ¿Estamos? Si no tengo, voy a pensar en alguno que siempre lo veo, que me gusta, y lo voy a elegir. Lo tengo que dibujar, tengo que hacer el análisis del clima, etcétera, etcétera. Bien, gracias. ¿Algo más? Profe, ¿me escucha? Sí. En cuanto a elegir, usted dijo, tenemos que hacer el estudio del suelo para saber sobre la resistencia, o sea, sobre la capacidad portante del suelo, tenemos que ir ¿de dónde sacamos eso? Bueno, a ver, yo cuando mencioné esto estoy hablando cuando uno nos toca en general, ¿no? De decir, vamos a ir a la realidad, una obra concreta. En este caso, vos con que vayas y mira, decir, no, mira, este es un suelo arenoso, poco fundable, o no. O tiene muchas piedras, o no sé, o no tiene nada, o es todo fangoso. No es, en este trabajo práctico no vamos a hacer ese estudio tan profundo. Bueno, entonces no tenemos que hacer el informe y buscar de algún lado No. ese informe de estudio de Por suelo. eso dije, bueno. el análisis de sitio que vamos a hacer es lo mismo que hicieron en el práctico 1, hasta ese nivel, hasta esa profundidad. Podría ir a Catastro, podemos pedir la plancheta catastral, lo buscaremos a través del Google o del ¿cómo es? El Google Earth, en donde voy a poder sacar las dimensiones si es que no tengo esa información. O voy a ir a recorrerlo, porque como hoy ya se permite circular,
no hay impedimento de poder sacar una fotografía. Bueno, profe. Bien. ¿Algo más? Nada. Ok. Bueno, gente, por lo pronto quedamos que el 4 de agosto tiene que estar subido en el campus eso, el cronograma de actividades o plan de trabajo de ustedes. Yo hoy no voy a subir, pero mañana les subo todo ahí al campus para que lo vean. Estas fechas que yo se los ponga. Fundamental ese cronograma de actividad. ¿Estamos? Para el próximo martes. Y arrancan ya ustedes con el tema del análisis del sitio y el tema del programa de necesidad. Nos vamos a ver, nos vamos a conectar el miércoles 11. Bueno, me alegro de verlos. Averigüen sobre el compañero Santos, ver qué pasó, que no sigue, que no se conectó. Les mando un abrazo y ¿Profe? que la pasen. Sí. Con respecto al TP4, quería hacer una consulta en cuanto a la lámina, como eso no se expone, ¿lo hacemos más descriptiva? No. Como Letras veníamos conmigo, texto conmigo no. Texto tengo montones de libros que leo otra cosa. Bien, A mí me gusta lo gráfico, me gusta la representación gráfica. Imagínense, arquitectos vemos todo lo gráfico. bien, perfecto. Buenísimo. Muy bien. Si no hay más preguntas, un gusto de verlos. Cuídense. Igualmente, Nos vemos pronto. buena semana luego. para todos. Nos estamos viendo. Bien. Chau, chau. Chau. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, les dijiste a todos.